entero. Contamos con la presencia entonces de nuestro amigo Rogelio Valencia, el abogado constitucionalista, ya lo hemos tenido acá y lo hemos visto en varios medios de comunicación porque conoce la materia y eso es lo que estamos siempre dispuestos a aceptar, que sean gente conocedora las que vayan a la Asamblea para que aporten con ese conocimiento y tengamos una constitución libre, democrática y más que todo asequible para el pueblo ecuatoriano. Rogelio, el sí o el no, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, mi estimado John. Gracias nuevamente por la invitación, a Roberto, a Óscar, aquí presentes, que siempre tienen la amabilidad de darme un espacio en este importante medio digital. Bueno, partamos porque el tema de fondo no debe ser ni todo sí ni todo no. Definitivamente cuando nos empecinamos en fundamentalismo, obviamos ciertos temas que son de fondo y por supuesto de alguna otra manera se pierde la oportunidad de analizar las cosas objetivamente. Además, es importante conmemorar y recordar que el día 31 de octubre es el Día del Escudo Nacional. Claro, sí. Cosas como esas muchas veces se pierden porque el tropel de la contemporaneidad y la acelerada forma de vida pues nos hace olvidar temas importantes. ¿Por qué digo yo que no es todo sí, no es todo no? Porque hay que analizar primero las interrogantes de estas 4 preguntas que no están numeradas, están identificadas con letras, y de la A hasta lo que es la C se refieren a cambios que vienen de reforma parcial y enmienda constitucional de la Constitución que está vigente desde el 20 de octubre del 2008. La pregunta fundamental en esta consulta es la que está lógicamente identificada con la letra D. Esa pregunta se refiere a aceptar o no un proceso constituyente que arranca por conformar una asamblea constituyente. Y a esa pregunta, particularmente quien les habla, va a votar sí y espera que abrumadoramente gane el sí en esa letra D, la pregunta de la letra D. Ahora, las otras 3 preguntas hay que analizar, vuelvo y repito, no solo el interrogante, sino el anexo, porque el anexo es lo que entra en vigencia. Por eso ustedes habrán escuchado y muchas personas se confunden, me han preguntado también para que lo aclare, ¿qué es esto de por qué le dicen a una parte de lo que está en la papeleta referéndum y a otra parte le dicen consulta popular? ¿Por qué no es una sola cosa y es todo consulta popular? Técnicamente y además objetivamente lo importante es que la población sepa, de la letra A la letra C, las 3 primeras preguntas, se refieren a referéndum porque cada uno de los anexos reforma un artículo de la Constitución en particular. Entonces, como va a haber un cambio del artículo que está vigente al que, si el pueblo se pronuncia positivamente en cada una de esas preguntas, entraría en vigencia, eso se llama referéndum porque automáticamente cambia el texto. Y lo que entra en vigencia es el artículo que está en el anexo, no entra en vigencia la pregunta, cuidado. La diferencia con la de la letra D, ¿por qué es consulta popular? Porque definitivamente le están preguntando al pueblo si quiere que arranque un proceso constituyente. No es que va a entrar en vigencia un cambio a la Constitución actual. Lo que va a suceder ahí es que se activa y empieza lógicamente a correr el tiempo. ¿Para qué cosa? Conformar la Asamblea Nacional Constituyente, que eso significará una elección de asambleístas constituyentes, y posteriormente, cuando hay un proyecto, texto de Constitución que sustituya al actual, definitivamente pasaremos ahí a un referéndum. ¿Para qué? Para mantener la que está vigente el 20 de octubre del 2008 o pronunciarnos si queremos un nuevo proyecto de texto de Constitución. Probablemente esto desemboque finalmente en una última elección que tiene que ver con el hecho de inaugurar ese nuevo marco constitucional si el nuevo proyecto de Constitución se aprueba. Entonces, básicamente, la letra A tiene que ver con ¿qué? La pregunta se refiere al tema de bases militares o bases extranjeras militares en el Ecuador y reforma un solo artículo, el artículo 5. Y ese artículo actualmente, lógicamente, tiene la prohibición expresa y quedaría nada más como el Ecuador es un territorio de paz y queda totalmente abierto el tema. Yo particularmente creo que esos temas ya no corresponden discutirse en el texto constitucional actual, corresponde en la Asamblea Constituyente. Por eso en esa pregunta yo me pronuncio negativamente. En la letra B, que tiene que ver con reducir, o mejor dicho, eliminar
lo que sale del presupuesto general del Estado para los 8 partidos políticos que existen aquí, porque son 8 partidos políticos de las casi 230 organizaciones políticas que hay, están incorporados ahí, que son un problema los movimientos que tienen que ver, lógicamente, con lo que es parroquial, cantonal, provincial y nacional, en virtud de que el Ecuador solamente tiene 222 cantones. Entonces ahí hay una distorsión evidente. Pero ojo, eso es solo para reformar el artículo 110 de lo del Fondo Partidario Permanente a los partidos políticos. Que el Fondo Partidario Permanente, su naturaleza cuando se lo estableció, fue diseñar una medida en la que los partidos políticos como instituciones de la democracia puedan canalizar esos recursos para preparar una nueva generación y hacer un relevo a nivel político y renovar cuadros, cosa que no ha sucedido. Y por esa razón, como un llamado de atención y como un fuerte golpe a los partidos políticos que deben candidatizar gente que de alguna manera, o personas que de alguna manera, no necesariamente siendo abogados, pero siendo profesionales o teniendo un oficio en particular, conozcan del tema parlamentario. Ya basta de convertirnos o convertir a la población ecuatoriana en meros espectadores de sainetes en lo que son órganos pluripersonales como es nuestra Asamblea actual, que es la Asamblea Nacional, porque eso no debe pasar en la Constituyente. Entonces, en esa pregunta yo sí me pronunciaré positivamente por esa razón, como un llamado de atención y un golpe, porque recordemos que el presupuesto para promoción electoral no se toca. Ese artículo no pasó en la Corte Constitucional, que es el 115. Finalmente, finalmente, para terminar, la letra C tiene que ver con reformar el artículo 118 de la Constitución, reducción de asambleístas. Pero como lo he comentado en este y otros medios, el problema no es 151, 200, tener 80, tener 50, no. El problema son los requisitos para ser asambleísta. Y claro, esos solamente se cambian con asamblea constituyente, renovando el texto constitucional. Más allá de que nos digan que es discriminación, no es discriminación, hay que discutir, señores, porque un joven de 18, de 20, incluso de 25 años, se aburre en 2 horas de una sesión, que es el promedio de las sesiones que tiene un órgano legislativo o un órgano parlamentario. Y se pone a dibujar. Y en otros casos se pone a dibujar y no a atender absolutamente nada. O sea, seamos realistas. Aquí se requiere un cambio de fondo que es mínimo 30 años y luego de los 30 años definitivamente se debe adicionar conocimiento en procedimiento parlamentario. Ojo, y escúchenme bien, procedimiento parlamentario es parte de lo que es el derecho parlamentario. Los abogados efectivamente pueden tener un plus, pero yo también conozco colegas que no dominan el tema de derecho parlamentario. Y procedimiento parlamentario se puede aplicar universalmente. Procedimiento parlamentario no es otra cosa que las reglas de orden para llevar una reunión. Eso se puede hacer hasta con la familia. Entonces, en realidad, lo que debería proponerse cambiar es el artículo 119 porque los requisitos que establece la Constitución no pueden seguir siendo de esa manera, solamente tener 18 años, derechos políticos y adicionalmente el tema de ser ecuatoriano. No, se tiene que pedir un mínimo, porque por ejemplo, puede ser que un médico tenga la posibilidad, que un psicólogo tenga la posibilidad, un arquitecto, un ingeniero, porque en un cuerpo legislativo o en un cuerpo parlamentario se trata todas cosas, mucho más si va a haber una constituyente. Pero esas personas tienen que saber procedimiento parlamentario, ¿para qué? Para pedir la palabra, para saber mocionar, para proponer, contraproponer y deliberar, porque eso es lo que se va a hacer a un órgano parlamentario. Y si hay que quedarse 7, 8, 9, 10 horas, ese es el trabajo. Para eso son electos. Mi pregunta es ahí, Rogelio, una vez que ya la persona dice sí en las preguntas del referéndum, ¿automáticamente esa reforma ya se da en la Constitución actual? En las preguntas que tienen que ver con referéndum, de la letra A, la B y la C, corresponde a cambios directos, porque lo que se le está preguntando al pueblo, si bien es cierto, es el cuestionamiento, ¿no? Es la interrogante. Así es. Por eso dice cada interrogante conforme el anexo o de acuerdo al anexo. Entonces, como el anexo, que ya sabemos que en los requisitos que le pide
lógicamente la Corte Constitucional a todo tipo de referéndum o consulta, sea que ésta venga por la vía de reforma parcial, que es el caso de la pregunta A y la pregunta B, o enmienda, como es el caso de la C, definitivamente requiere el tema de que haya claridad en unos considerandos, hay una frase introductoria y el artículo que va a transformarse. Entonces, es inmediato. Una vez que se proclaman resultados oficiales, definitivamente publicados en el respectivo registro oficial, ya ese artículo queda modificado. Ojo, no estoy diciendo que terminado, por ejemplo, el conteo de los votos, la noche en que se tengan resultados parciales y posteriormente cuando se termine el escrutinio, ya está en vigencia el artículo. No, una vez que haya los resultados oficiales, definitivamente con la publicación del registro oficial, automáticamente se modifican esos 3 artículos, el 5, el 110 y el 118 de la Constitución. Pero ¿qué sucede? En el caso de la letra D, ahí lo que inicia es el proceso constituyente. Si la pregunta, como en mi caso, en muchos de los ecuatorianos, estaremos de acuerdo en votar sí por esa pregunta, la letra D, definitivamente pasamos a trabajar el tema de conformar la Asamblea Constituyente y después redactar un nuevo texto constitucional. ¿Y por qué vas a votar no en la letra A? En la letra A definitivamente voto no porque yo soy coherente con lo que he venido manifestando en este programa y en otros. Yo desde casi el 2018-19 vengo planteando el tema de una Asamblea Constituyente para sustituir todo el texto constitucional. Porque en vano, entonces el referéndum es en vano si vamos a una Asamblea Constituyente. Lo que pasa es que se le empató. ¿Ya? En realidad, como yo muchas veces también lo he dicho aquí, lo he dicho en otros medios, ¿tiene la duda? La única pregunta ¿ya? que debió haberse hecho es la de la letra D hace rato. Nada más, una sola. Hace rato. El tema es que eso demoró, al presidente lo confundieron ministros y asesores diciéndole que sí podía hacer cambios de fondo por reforma parcial de enmienda y la Corte Constitucional le dijo no, todo eso. Le dijo no, claro. Entonces llegaron a la conclusión de que efectivamente lo único que queda es Asamblea Constituyente. ¿Y qué sucede? Ya la reforma parcial de las bases militares había pasado porque, ojo, ese proceso requiere 2 debates en la Asamblea. Y transcurrieron los 2 debates y por supuesto el CNE ya lo tenía en agenda, porque incluso la calificación de la Corte Constitucional en el caso de la pregunta A fue inmediata para que vaya al CNE, ya lo de fondo. De ahí el tema que tiene que ver con la letra B, recientemente también lo aprueba la Asamblea Nacional, el tema que tiene que ver con esto de la reducción, o mejor dicho, la eliminación de lo que es el Fondo Partidario Permanente. Pasa los 2 debates y asimismo llega a la Corte Constitucional calificó el fondo, inmediatamente también lo tuvo en agenda el CNE. Pasa lo mismo, acuérdese usted que tuvimos una discusión de alrededor de casi entre 18, 19 y 20 preguntas que fueron, regresaron, no las atendieron, las negaron y resulta que de todas esas salió la única que es la que tiene que ver con reducción de asambleístas. Que es lógicamente calificada primero por la Corte Constitucional como enmienda y luego pasa a tener el proceso a través del CNE por esa calificación de vía y luego de fondo para que definitivamente el CNE lo ponga en agenda y en papeleta. Por eso es que se le empatan, porque al último, el presidente ya cumplió con su palabra en el proceso electoral cuando él fue electo para este periodo que le corresponde completo, porque el anterior solo era para completar el de Guillermo Lasso. Entonces él definitivamente ya se decide a cumplir su palabra y llama al tema de lo que es la Asamblea Constituyente, que también fue prácticamente una serie de Netflix en un fin de semana donde teníamos dimes y diretes entre presidente y Corte Constitucional, hasta que la Corte Constitucional calificó, claro, con las reformas que consideró del Estatuto Constituyente, el tema de pasar a un proceso constituyente conformando una constituyente, una Asamblea Constituyente, y definitivamente, ¿qué es lo que tenemos ahora? Que la pregunta D, que viene a ser la última de la consulta, es la más importante de todas, porque esa cambia el resto del texto. ¿Por qué no hizo entonces lo siguiente el presidente y solamente se quedó con la D, con la pregunta de la consulta de la Asamblea Constituyente? La de consulta popular, porque esa sí es propiamente consulta popular. ¿Y por qué pone entonces las 3 primeras letras como referéndum si la Asamblea Constituyente puede hacerlo todo? Por procedimiento. ¿Ya? Porque vino el procedimiento, ya le ya había empezado. Es que ya
el procedimiento que ellos siguieron para las reformas parciales de la A y la B Sí. ya terminó, pasó Corte Constitucional y llegó al CNE. Ya Ya. no le puede decir CNE no haga esto. Claro, porque no es un juego. Así es, son no es un muchachos. juego, es todo un proceso. Y en el caso de todas esa cantidad de preguntas, que yo de lo que recuerdo estaba entre 18, 19 o 20 preguntas que vinieron. Claro. De todo ese sedazo que hizo la Corte Constitucional pasó solo una, que es la reducción de De asambleístas. asambleístas. Ya, ¿por qué pasó? Digo una, porque no solamente fue calificada la vía, sino el fondo, y alcanzó en los tiempos para llegar al CNE y pasar a papeleta. Entonces el CNE no puede decir, solamente le voy a coger al presidente la pregunta de la constituyente, porque el resto me parece que está de más. Ya no puede hacer eso, es por procedimiento. Ya. Entonces, yo particularmente creo, ¿no? Y por eso es que mi votación primero es por responder a un tema de que la ciudadanía no puede ser sometida a que todo sí, a que todo no. La ciudadanía tiene que hacer un ejercicio de revisar y analizar y pronunciarse de acuerdo a sus convicciones o de acuerdo a sus criterios. Porque yo he escuchado, por ejemplo, fundamentos del no de cosas que no tienen nada que ver porque ni siquiera han leído ni las preguntas, peor los anexos. Y en otros casos también sucede que cuando me hablan de todo sí, no conocen ni el texto de las inquietudes, peor el texto de los anexos. Entonces yo he hecho este criterio basado en convicciones y en coherencia, porque yo creo que lo que se tiene que cambiar es todo el texto constitucional en Asamblea Constituyente. Entonces mi votación es negativamente en la A, positivamente en la B, por lo que explico, para dar ese golpe de autoridad de parte de la ciudadanía para que los partidos políticos dejen de jugar con la democracia. Y me pronunciaría también negativamente en la letra C. ¿Por qué? Porque a mí me parece que no resolvemos nada solamente reduciendo el número. Aquí se tiene que cambiar los requisitos. Requisito Ahora, para ser claro, asambleísta. Yo No. estoy de acuerdo contigo. la Ahora, verdad. claro. Hay que cambiar los Es que requisitos. el no, tema es no de puede fondo. cualquiera, no Es puede que- ir a la asamblea. Pues, Es que discúlpame. ese es el tema, porque es lo que discutimos. Ya, en este momento tenemos 151, que ojo, ese número no es fijo, porque resulta que de acuerdo a la Constitución vigente, ese número va de acuerdo a, o se busca que tenga una representación las provincias o la cantidad de población que hay. Como el censo del 2022 dio un número mayor a lo que teníamos antes de ese censo, por eso los asambleístas eran 137 en los periodos anteriores, pasan a ser 151, porque actualmente el criterio es, son 15 asambleístas nacionales, uno por cada provincia, y se adiciona uno más por cada 200.000 habitantes o 150.000 o fracción. Y aparte de eso, usted tiene 6 asambleístas fijos que vienen de las 3 circunscripciones del exterior, representando a los migrantes. Correcto. Ahora, ¿cuál es la propuesta de reforma? En el artículo 118, que es lo único que puede cambiar y le permite, lógicamente, esta Constitución, y la Corte Constitucional le dio la viabilidad. Es el tema de que reduce a 10 los asambleístas nacionales, Ya. reduce el tema, ¿por qué? Porque mantiene un asambleísta por cada provincia, pero exige ahora que por cada 400.000 habitantes haya uno Haya uno adicional. adicional. Entonces el número significativamente baja. Además, mantiene los 6 de la circunscripción del exterior. Ojo, aquí hay una cosa que no se dice porque no hay un análisis de fondo. Cuidado, tampoco eso significa que nosotros nos vamos a quedar con un número menor de asambleístas, porque resulta que cuando usted lee tanto el artículo vigente como el que se propone de cambio, queda abierto una cosa que nunca se trató porque no se ha aplicado esta Constitución en 17 años completamente. El tema de asambleístas regionales, porque nunca se estructuró las regiones, porque nos dijeron que incluso íbamos a elegir gobernadores regionales. Y otra cosa, el tema de asambleístas de distritos metropolitanos. A Quito le dicen distritos metropolitanos, eso es de membrete, porque de acuerdo a esta Constitución, para ser distrito metropolitano se tiene que seguir un procedimiento que Quito nunca lo siguió. Así es. Está a medias. Entonces, si usted aumenta ese tipo de asambleístas, los números van a seguir creciendo. La revisión para mí no es el número, es de fondo. Es Y los claro, requisitos, los en su requisitos. momento ya existe, porque está ahí archivada, mejor dicho, guardada, una reforma parcial que tiene que ver con el cambio del artículo 119. Pero ¿qué resulta? Que toca ciertos requisitos en cuanto a acreditar experiencia y conocimiento, y lógicamente probidad, pero no toca la edad, porque la edad solamente se puede tocar en asamblea constituyente.
Y en la Asamblea Constituyente la propuesta es que para ser asambleísta tienen que tener 30 años. Ya basta de este juego porque no podemos obligar ni a jóvenes ni a personas que definitivamente no están, no solamente en el hecho de ese ejercicio, sino que no van a llegar a representar a nadie porque se van a dormir en las sesiones, porque van a dibujar en las sesiones o porque van a estar chateando en las sesiones. Definitivamente eso tiene que cambiar de fondo. Rogelio, una consulta, y en lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución, le preguntaron al presidente qué cambios usted plantearía, y dice, después de que ganemos, se los digo. Por ahí también hay unos criterios que dicen por qué entregarle un papel en blanco al presidente, por qué no lo dice antes de que se dé aquello, cuáles son los cambios que él propone, y también otra que él indica, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Él dice que solamente debería tener 180. En la actualidad nosotros tenemos un tema de fondo. Primero, mi estimado Roberto, para poderte contestar bien. Sí, aquí hay una cuestión que me parece más allá que prudente, me parece consciente, porque en su momento, cuando recién se empezó a hablar de la constituyente, una vez que se posesionó y iniciando este periodo que le corresponde completo al presidente de la República, recordarán ustedes que tomó fuerza el hecho de lo que debe haberse dado, que era convocar inmediatamente. Exacto. Y hacer esta consulta popular rápido, porque nos hemos comido tiempo. Entonces aquí hay que ver una cuestión. En ese momento ya corrió incluso bajo el tema, puede ser de rumor o de celeridad, y aparte de eso, acordarán ustedes que empezaron a hablar de constituyente express y un poco de cosas que era imposible realizar. Hubo y corrió, no solamente por información de redes sociales, que pueden ser fake news, sino también por ratificación de medios serios y también personajes serios, el hecho de que ya había un texto de proyecto de constitución. Y a mí no me parece mal, a mí me parece correcto. Lo que no debe suceder es que ese sea el único texto de proyecto de constitución o el único modelo para el cambio del texto constitucional. Lo que hace ahora el presidente me parece, entre lo prudente, lo lógico y lo correcto, no empezar a delinear temas porque todavía no es el momento. ¿Cuándo es el momento? Pasado lo que corresponde a los resultados del 16 de noviembre, una vez que se va a conformar, lógicamente, listas para asambleístas constituyentes y se tienen que presentar planes de propuestas para un nuevo texto constitucional, definitivamente ese es el momento para discutir eso. Entonces, claro, lo que sí yo diría es que en todo caso, independientemente debe ser claro y diáfano el tema de que el texto constituyente cambia completo, independientemente del resultado de las preguntas de la letra A, B y C, porque la letra D es la que nos lleva a este proceso. Entonces, lo otro que tú me consultabas, ¿por qué el tema de los artículos? ¿Por qué ha tomado relevancia esto, la cantidad de artículos? A ver, esto ya se ha dicho con antelación y reiteradas ocasiones. Una constitución está conformada de parte dogmática y parte orgánica. Dogmática, derechos y la garantía que protegen esos derechos. Orgánica, la estructura, funcionamiento del Estado. El problema es que nuestra Constitución, tratando de abarcar una serie de cosas, más allá de la inflación de los derechos, porque eso también es un error, eso permite tergiversación de los derechos humanos y una distorsión del estado de bienestar, definitivamente llega no solamente a los 444 artículos, eso es lo que está aquí en el texto. También, lógicamente, se maneja como parte de esas disposiciones las disposiciones que son, no solamente las que ya cumplieron cierto periodo, que están las transitorias, las generales, etcétera, sino todo lo que la Corte Constitucional emite como sentencias y dictámenes que se convierten en precedentes constitucionales. Entonces, aquí la discusión de fondo en la constituyente tiene que ser si nos quedamos con el modelo del imperio de los derechos o retornamos al modelo del imperio de la ley. ¿Que podemos hacer una mixtura? Por supuesto. Y cuidado, yo no estoy de acuerdo cuando dicen es que esto va a ser una precarización, un retroceso, es prácticamente la anulación de nuestros derechos.
discúlpeme, pero yo discrepo completamente. Porque aquí tenemos que nosotros dejar diáfano que no se trata de hacer una inflación de derechos para que eso quede escrito como poemas y sean cosas líricas, porque resulta que los recursos estatales no son suficientes para cumplir con todas esas aspiraciones. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que ser claros y diáfanos en el tema que tiene que ver con cumplir lo que lógicamente, lo conceptual que debe tener una constitución y de alguna otra manera lo que delinea esa constitución. ¿Para qué? Para que en las leyes se desarrolle prudentemente y tenga los recursos suficientes para que no queden en letra muerta. Lo principal en una constitución no es que otorga, sino que protege la vida, la libertad, el tema que tiene que ver lógicamente con niñez, adolescencia, los derechos fundamentales de ellos que tienen que ver con su interés general y por supuesto aquello que protege las personas adultas mayores, personas con discapacidad, pero todo eso tiene que revisarse con prudencia. No nos olvidemos que la idea de una constitución, más allá de controlar el poder, tiene que ser también de alguna otra manera dar el marco jurídico adecuado y la seguridad más importante, que es la jurídica, para que se pueda desarrollar un Estado. Sin cancha bien delineada no se puede jugar un partido. Rogelio, ya en la parte final tenemos otro entrevistado. Ayer un ex constitucionalista estuvo en la Asamblea de Montecristi y dijo que hay que decirle no a todo, y le pusimos el claro ejemplo de la delincuencia y por qué los delincuentes actualmente están siendo protegidos por esta constitución actual. Sí, que es garantista. Él dice que no, que los problemas están en las autoridades gubernamentales que no ponen la solución ante la delincuencia. ¿Está de acuerdo o no de acuerdo? ¿O necesariamente en la Constitución hay artículos que deben de cambiarse para darle mayor garantía al pueblo ecuatoriano, especialmente frente a estos grupos delincuenciales que se han apoderado del país, Rogelio? Yo estoy en total desacuerdo con esas posiciones radicales o fundamentalistas del no y del sí. Yo creo que a la población no se le puede imponer que todo no, todo sí. La población tiene suficiente capacidad para decidir y decidir bien. Ya ha pasado en otras consultas. Ahora, cuando me hablan de este tema, lógicamente, de qué artículo es, qué artículo no es, que si es o no prodelincuencia, yo tampoco estoy de acuerdo con esos calificativos de prodelincuencia de este texto constitucional vigente. Lo que hay es una distorsión de derechos humanos y del estado de bienestar. ¿Por qué? Porque artículos como el 51, que está dentro de los grupos de atención prioritaria, dice, se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos. Ojo, cuando hablamos de personas privadas de la libertad son aquellos que están sin condena, otros incluso sin fórmula de juicio y están detenidos. Entonces, pero de manera general, por el principio de no discriminación. No especifica. No especifica. Aquí dice, 1, no ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. Hay casos y casos, por Dios. Discúlpeme, pues, de ahí está. Como esto es general, definitivamente se aplica para todos. Y no, es más, ya hay discriminación en la misma Constitución cuando se determinó que ciertos delitos sean imprescriptibles. Entonces, esto tiene que ser, pero claro, esto solamente puede ser tratado en Asamblea Constituyente. El 2, ¿qué dice? La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho. Ojo, son 3 cosas. La comunicación en general, la visita de familiares, que es correcto, y profesionales del derecho, por supuesto, porque tiene derecho a la defensa. Pero cuando me dice la comunicación y deja abierto, ahí está pues la explicación de qué es lo que pasó con toda la organización que hubo. Exacto. Es más, ojo, con este tipo de texto. Artículo 51, ¿no? Artículo 51, número 1, número 2, porque tiene más números. Para poder discutir, porque pero más allá de eso, con ese artículo, con esa primera parte que dice comunicación en ese número 2, el Estado pagaba hasta el tema de lo que es la provisión de internet, de internet dentro de las cárceles, cuando en pandemia fue el momento más brutal que tuvo que soportar nuestros estudiantes y los niños, niñas, adolescentes por la deserción escolar porque no alcanzaba suficiente señal y conectividad para poder seguir sus clases. Esas distorsiones no pueden seguir. Muchas gracias, Rogelio. Ahí ya entendí. Eso ya quedó más claro.